Semiología de la vida cotidiana. Nuevas perspectivas. Curso 11. El código de la experiencia. Las líneas del tiempo. Segunda sesión. Venga, damos el aplauso, por favor, muchísimas gracias. Bienvenidos a la presentación de nuestra siguiente sección, los códigos áuricos, el autoconcepto arquetípico congénito. Pero antes de hacer la presentación, cerramos los ojos. Nos percibimos internamente. Damos tiempo para establecer un claro contacto con nosotros mismos. De inmediato, percíbete en la forma más profunda en la que puedes percibirte tú a ti. Tu autoconcepto arquetípico congénito. Percibe tu código áurico. Esta percepción es maravillosa. Porque yo voy juzgando el imaginario, la glándula, la huella de abandono de las demás personas, porque no logro verlas, no logro percibirlas. El día que puedes conectar tu código áurico con el código áurico de la otra persona, puedes experimentar amor consciente de una manera instantánea, inmediata, con la mayor plenitud, con el mayor respeto, con la mayor cercanía, con la mayor intimidad, con la mayor empatía. Nos quedamos en la observación del peinado, la moda, el color de la piel, los kilos de más o de menos. Y de pronto no veo al ser. Cuando logro conectar con el ser, el vínculo tiene otro significado. Tu vida misma tiene otro significado. Cuando vayas por la calle, ya no veas personas. Ve códigos áuricos. Y vas a tener una visión y una comprensión totalmente distinto de lo que está ocurriendo. Ve en la mayor profundidad. Después puedes vestir el palimpsesto existencial y ver que ese código áurico tiene una glándula, tiene su huella de abandono, tiene su imaginario. Y te está reprochando, te está gritando. Y tú le estás contestando con una mirada amorosa. Con tu más alta frecuencia vibratoria. En perfecta paz. En armonía perfecta. Percíbete aquí y ahora. Siente tu frecuencia vibratoria, tu anhelo de plenitud de ser. Estamos tocando el punto de máxima liberación interior. Yo soy. Aquí estoy. Respiramos profundamente. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar con fuerza. Retener. Exhalar. En perfecta paz,
en armonía perfecta. Abrimos los ojos y nos reintegramos a nuestra sesión de trabajo en una perfecta conciencia de sí. Bienvenidos todos a casa. Espléndido. Vamos con esta información. Doy el código inicial de interpretación, lo ubicamos, voy presentando el flujo de las almas y después regresamos al código final y lograr esta comprensión. Muy bien, proyéctame la imagen, aquí la tenemos. Evolución del autoconcepto arquetípico congénito. El código de la experiencia, interpretación y criterios. Fíjense bien, tenemos 7 niveles, son 7 cosmovisiones, son 7 actitudes frente al mundo, frente a la vida, frente al ser. Tenemos la visión del alma prístina, del alma infantil, del alma joven, del alma madura, el alma vieja, el alma trascendida y el alma infinita. Por favor, muchísima atención, porque a lo largo de los siglos y en muy distintas tradiciones hay esta visión de las edades del alma. En ocasiones con información pertinente, en ocasiones con información verdaderamente caótica y sin ningún código de interpretación. Queremos presentar aquí el código de las edades del alma, el código de la experiencia, desde la perspectiva de semiología de la vida cotidiana, dentro de un encuadre de un modelo educativo que tiene implicaciones terapéuticas importantísimas. Es un modelo educativo con encuadre terapéutico porque está centrado en el yo, en el autoconcepto, en la transformación del autoconcepto. La transformación del autoconcepto va a conllevar la transformación de mi proyecto de vida. Cada persona construye su proyecto de vida en concordancia con su autoconcepto. Recuerden que el autoconcepto tiene 2 aspectos fundamentales: el contexto de significación y la esfera de acción. ¿Tú qué significas para ti? ¿Cuál es tu contexto de significación? Una vez que yo tengo clarificado mi contexto de significación, mis acciones son en concordancia con mi contexto de significación. Pero si hay algo que no está en mi contexto de significación, no lo puedo hacer. Lo experimento como algo que va contra mí. Yo así no soy, digo, no, yo así no soy. Eso no va conmigo, no lo puedo hacer. Y abarca la totalidad de tu vida. Desde practicar una religión o cómo practicarla, desde cómo vives la experiencia sexual, desde cómo comes, cómo te vistes, cómo dialogas, qué significa el dinero para ti, qué significa el poder, qué significa viajar, qué significa una pareja, los hijos, la familia o la sociedad. Y qué significa la muerte, y qué significa la vida desde la perspectiva de la muerte. Y tener una comprensión total, y cuando te ubicas en todo eso, fluyes en tu vida cotidiana. Las personas quieren cambiar su proyecto de vida sin cambiar su ser. Eso es imposible. Son los miles de millones de personas que dicen, yo quise cambiar, no pude, quise combatir este hábito, no pude. Chocan contra la pared, no pueden. A ver, es que es al revés. Primero me transformo yo a mí. Y una vez que yo logro la comprensión, la transformación de mi contexto de significación, entonces transformo mi esfera de acción. Recuerda que el autoconcepto en semiología de la vida cotidiana no es una abstracción. El autoconcepto, anótale, es un vínculo relacional. ¿Cómo me relaciono con los demás? Así soy. ¿Cómo me relaciono con mi principio de realidad? Así soy. ¿Cómo me relaciono con el sexo, el poder, el dinero, la fama o las sensaciones? Así soy. Observa tu vida. ¿Cómo son tus vínculos? ¿Tensos? ¿Rígidos? Revisa tu eje diacrónico. Es importantísimo. ¿Has sido una persona cómo? ¿Discutidora o enojona o criticona? ¿O te victimizas? ¿Qué haces? ¿Cómo te vinculas? ¿Cuál es la historia de tus vínculos? Ahí está tu autoconcepto. Y de repente personas que pueden no reconocerlo. Nos dieron testimonios maravillosos. Imagínate, el rencor a mi padre, 40 años. Y yo esos 40 años, yo me concedí la razón a mí. Y dije, mi padre es un ojete, mi padre, lo enjuicié. Y de repente comprendo mi autoconcepto y digo, ¿qué hago?
¿Qué es esto? Comprendo y entonces puedo perdonar. Y entonces, ¿qué ocurre? Yo me libero a mí. ¡Wow! Y si pude esto en mi contexto de significación, entonces lo puedo hacer en la esfera de acción. Pero si no transformo el contexto de significación, no lo puedo hacer. Tenía que hacer algo muy sencillo y nos compartió un testimonio hermoso. Esta persona dice, perdoné a mi cuñada después de 16 años. ¿Y qué hice? Una vez que comprendí, le hablé por teléfono y hablé con ella. Tenía que levantar el teléfono y hablar con ella. Y liberarse. Y 16 años viviendo así. ¿Por qué? Porque no estaba en su contexto de significación. No había transformado su autoconcepto. En mí no está perdonar eso. Y luego de repente comprendo y digo, no, espérame, sí puedo. ¿Por qué puedo? Porque ya soy otro. Y cuando soy otro, puedo perdonar. Y entonces ya tengo la capacidad de perdón, ya tengo la capacidad para cumplir una dieta, ya tengo la capacidad para comprometerme en una relación, ya tengo la capacidad para aportar en mi trabajo, ya tengo la capacidad para lo que antes no tenía la capacidad. Porque necesitaba transformar mi autoconcepto. Como yo estaba frustrado, entonces soy chismoso. Y voy y hablo con los demás contra otra persona. Y voy y hablo de mi cuñada o de mi padre o de quien sea contra otro, despotrico. ¿Por qué? Porque no soporto ese espejo. Y entonces la pedrada en el espejo. O, esa metáfora bella, poner la mierda en el ventilador. Eso es el chisme. El chisme es pongo la mierda en el ventilador. ¿Qué haces? O sea, imagínate el autoconcepto de alguien para estar hablando mal de alguien más. Espérame. En el momento en que tú transformas tu autoconcepto, no vuelves a hacer eso. Nunca. Ya llegaste a ese punto, no hables mal de nadie nunca. Nunca. Te causas daño a ti y no resuelves nada. ¿Tienes un problema con alguien? Invítalo, siéntate. Vamos a platicar, vamos a resolver. Ya está. Tú con esa persona, no tienes que hablar con nadie más. Y entonces se preserva la confidencialidad, se preserva la intimidad, hay un gran respeto a la persona, resolvemos nuestras diferencias y no vuelco mi frustración hacia afuera contra un espejo que me da una imagen que no quiero ver, que no soporto ver, que me provoca angustia. ¿Te provocó angustia? Sí, chécale. ¿Qué pasa ahí? Pegó en huella de abandono. Y entonces estoy viendo y estoy en ese proceso. Todos vamos por el camino, con humildad hay que reconocer, me pegó, me dolió, me ardió. Gracias, porque me permitió descubrir un flanco de vulnerabilidad en mi huella de abandono. Entonces, doy un paso más en el crecimiento, fantástico. El día que se comprende esto, comprendemos las agresiones de los demás, las discrepancias, decimos, siempre está ocurriendo lo mejor. Este conflicto me trajo a esta situación. Ha habido personas que me dicen, yo vine a los cursos porque estaba a punto de divorciarme, pero lo que encontré aquí fue el sentido de mi vida, no de mi divorcio. Por supuesto que se aclaró todo y rescaté a mi pareja, o me divorcié, pero en paz. Seguí o terminé, pero en paz. Pero olvídate de eso, descubrí el sentido de mi vida. ¡Wow! Bendito conflicto matrimonial. Le agradezco a mi esposa que me haya puesto el cuerno, que me haya generado una crisis de conciencia. Y vine aquí y no solo trascendí el cuerno, sino la cola y trascendí todo. Y fue maravilloso. Entonces dices, wow, ya es otra visión del mundo. ¿Por qué? Porque cambió tu autoconcepto. Por favor, mucha atención porque vamos a esta visión del autoconcepto. Fíjense bien, este autoconcepto. Tenemos 4 criterios fundamentales en un código universal para ver la evolución del alma. Esto es fascinante. Número 1, alimentación. Es el código de la supervivencia. Es fascinante. La edad del alma se manifiesta, entre otras cosas, en la forma como una persona come. Esto es espectacular. Y tú lo ves en una persona, cómo come un bebé, y lo que come y lo que digiere y cómo come. Y un niño, y etcétera. La comida. Aquí nos da un código de supervivencia. La alimentación. ¿Cómo te alimentas? Esto es fascinante, esa pregunta es fenomenal. Siguiente pregunta, sexualidad.
La sexualidad atiende al código de reproducción. Primero tengo que sobrevivir, necesito el alimento, supervivencia. Después, sexo. La sexualidad es reproducción. Siguiente punto, educación. Aquí va a marcar esta evolución y este punto va marcando transformaciones tanto en la sexualidad como en la alimentación. Cuanto más alto es tu nivel de educación, te nutres mejor y tienes una vida sexual más plena. Ya vimos el curso de sexualidad. No es lo mismo el sexo que el erotismo, que la sensualidad. No es lo mismo el erotismo involutivo que el erotismo consciente, que el erotismo creativo. Y ya vimos, se abrió un paradigma maravilloso. Imagínate las personas que se quedan en la pura visión del sexo. Tiene una visión muy rudimentaria, muy silvestre. Pero una persona que está en otra búsqueda transforma su vida sexual en la forma como haces el amor, como tienes tu contacto erótico, manifiesta la edad de tu alma. Ahorita vamos a ver matices asombrosos del contacto sexual. Y decimos, ahí hay una almendra fundamental de la vinculación entre dos seres. El alma se manifiesta en la forma como aborda no solo los alimentos para sobrevivir, sino el sexo, que está vinculado a la reproducción. Es un impulso tremendo. Todos los seres humanos tienen que comer, todos tienen sexo, tienen la capacidad sexual, unos se reproducen, otros no, etcétera, pero es la respuesta sexual. El tercero es la educación, y en esta educación viene la evolución. Este punto es central. ¿Qué es lo que propulsa la transformación de tu autoconcepto? ¿Cómo transformas tu contexto de significación para poder transformar la esfera de acción en tu autoconcepto? ¿Cómo lo transformas? A través de la educación. El proceso educativo que es a lo largo de toda la vida, toda la vida. Por eso la semiología se creó como un sistema paralelo de educación permanente, orientado al desarrollo de la conciencia, para elevar la calidad de vida de las personas. Es esto, es un acelerador de los procesos existenciales del alma. Eso tendría que comprenderse del proyecto educativo. Y lo estamos planteando dentro de un perfil de autoconocimiento, conocimiento del ser, transformación del ser, acto creativo, cómo te vinculas a la sociedad y cómo lo vives. Y entonces tener esta visión es algo verdaderamente fundamental. Evoluciono a partir de lo que asimilo de mi proceso educativo. ¿Quién te educa? La vida. La vida es la gran escuela. El proceso educativo lo vamos a vivir, ya sabes, familia, escuela, sociedad. Todo lo que experimento en la vida me va formando y voy evolucionando. Entonces, ¿cuál es tu visión frente a la educación? ¿Cuál ha sido? Frente a la educación formal y frente a la no formal. ¿Me gusta ir a la escuela? ¿Me gustaba? ¿Soy una persona estudiosa? ¿No? ¿Sí? ¿Qué opino de eso? Imagínate un alumno que me dice, me urge recibirme. Le digo, ¿por qué? Me dice, para no volver a leer, cabrón. Detesto la pinche, ya no aguanto, cabrón. Odio los chingados libros, ya me quiero recibir, me urge. Imagínate esa visión. Pero es una visión propia de cierto tipo de almas. Y entonces dices, está muy bien, ya no, ¿para qué chingados lees? ¿Para qué? Y entonces, cada alma tiene apetitos distintos con relación a estos criterios. Educación es evolución y finalmente, religión, la trascendencia. Este es otro punto elegantísimo. Ahí está la religión. ¿Cómo la vives? Hay formas muy silvestres de practicar la religión y hay formas místicas de practicar la misma religión. La misma religión puede llevar a una persona al perdón radical, a la compasión, a la devoción. Y la misma religión puede llevar a un hombre a convertirse en un terrorista y a destruir y a matar, a incendiar una fuerza ciega y dice, en nombre de mi religión. ¿Cómo vives la religión? La religión en el sentido más amplio, y vamos a ver cómo se transforma el concepto religioso. La religión, que etimológicamente significa religare,
volver a unir lo que fue separado. Es la vinculación entre las cosas humanas y las cosas divinas. Y buscar esta vinculación. Porque me abre entonces una perspectiva de trascendencia. La vida cotidiana no se acaba con la noticia 8 columnas, con el precio de las tortillas o con la huelga de maestros, sino que la vida cotidiana tiene un significado trascendente. Y está ahí, en la visión de cómo vivo la religión, con fanatismo, con dogmatismo, con proselitismo, ¿cómo la vivo? O la religión me ha ennoblecido, me ha iluminado, me ha vuelto un ser bondadoso, piadoso, comprometido, con espíritu de servicio. O sea, ¿cómo vives la religión? Depende del alma. Interesantísimo. Tenemos estos 4 criterios. Por favor, ve esta situación. ¿De qué criterios? Son criterios semiológicos. Es el código de la semiología en las edades del alma. Este código nos dice que tenemos estos 4 criterios en las edades del alma. Si lees lo de abajo, te queda clarísimo. Supervivencia, reproducción, evolución y trascendencia. Eso es lo que hace el alma en su paso por la vida. Tiene que sobrevivir, está vinculada a la reproducción, está vinculada a la evolución y a su trascendencia. Es como se van multiplicando y se van generando todas estas condiciones de vida. Y entonces aquí vamos a ver todos los matices que hay. Porque hay personas que pueden comer de una cierta manera y personas que llegan a una dieta de una frugalidad increíble, casi no se alimentan. Y hay un grupo de personas en el mundo nutriéndose de prana, prácticamente la comida reducida a 0. Y encontramos todos los niveles también de las vocaciones de reproducción, familia, o si es pareja, o si es soltería, o cómo. Y cada quien se define, pero la especie humana se mueve en esa dirección. Si no existieran estos elementos en la especie humana, desaparecería. Muy bien, son el sustento. Rasgo dominante, mucha atención. En el código de la experiencia no existen características físicas, como en el heptagrama, sino exclusivamente actitudes propias de una cosmovisión. Signos, símbolos y contextos de significación con su correspondiente esfera de acción. Aquí está el autoconcepto. Tenemos aquí que vamos a determinar la edad del alma, es decir, el autoconcepto arquetípico congénito, ¿qué es? Es una cosmovisión. Es una actitud frente a la vida. Ahí es donde lo ves. Puede ser alto, chaparro, gordo, flaco, hombre, mujer, homosexual, heterosexual, trisexual, lo que quiera. ¿Cuál es su cosmovisión? Ahí está, en esta visión, la edad del alma. Muy bien, aquí tenemos este código de interpretación correcto. Voy a ir enfatizando elementos en la presentación de las almas, pero la presentación está fluida, viene el texto fluido, lo voy a ir leyendo, lo vamos comentando, pero vamos teniendo siempre presente estos elementos: alimentación, sexualidad, educación y religión. ¿Estamos claros? Después volveremos a la síntesis, porque esto lo que marca es una actitud frente a la alimentación, mi actitud frente al sexo, mi actitud frente a la religión, mi actitud frente a la religión. Cada uno de los elementos que se van repitiendo, que tenemos esta actitud frente a los alimentos, actitud frente al sexo, actitud frente a la educación y actitud frente a la religión. Muy bien. Dentro de esta visión, ¿cómo vamos a presentar el código de los 7 niveles? En forma cronológica. Iniciamos proyéctame por favor, el alma prístina. En el código de la experiencia tenemos esta visión del alma prístina, y esta alma prístina que es el alma que ingresa por primera vez en el planeta. Es la inauguración en el planeta. Esta alma prístina, que es un alma de transición. La transición, imagínate esta transición, qué aprendizaje. Pasar de un ser de luz y pasar de un código
atómico y subatómico y de una frecuencia altísima a un código en un cuerpo celular, a un cuerpo que tiene hambre, frío, sed, todas las características de un cuerpo. Poder moverte en la densidad de este cuerpo, que para la luz es una cosa inusitada. Y hay que aprender desde cero, familiarizarte a mover los potenciales, a relacionarte con el planeta, con la materia en estado sólido. Es un aprendizaje tremendo. Las almas prístinas viven un impacto de un shock gigantesco, comparable al de un bebé cuando nace y sale del útero materno y de repente está en un hospital y ruidos y luces y chingaderas. ¿Qué pasa? Cuando nadie lo ha tocado. Ha estado en el útero, rodeado de las paredes del útero, flotando en el líquido amniótico. Y de repente ven para acá y te lavo y te baño y la chingada y te envuelven en una toalla y la madre te pongo en una... ¿Qué es este desmadre? ¿Qué pasó aquí? ¿No? Y si hay problemas respiratorios, una chingadera acá de oxígeno y me conectan ahí, me cortan el cordón umbilical y yo, ¿qué es este desmadre? Y nunca había tenido que masticar ni comer nada. Y ahora cambió mi forma de alimento. Es un cambio tremendo. Es un proceso de transición muy grande, infinitamente mayor. Es la transición de un código de luz que entra en un cuerpo celular. Almas prístinas son de transición. Tienen un rango muy limitado de percepción y actividades. Exactamente como en la infancia profunda de los 0 a los 3 años de edad. Paralelismo total. Fíjense bien. Este rango muy limitado de percepción y actividades permite que el alma prístina vaya asimilando poco a poco lo que tiene que asimilar. Vamos a ver cómo estas almas prístinas suelen nacer en aldeas perdidas en la montaña. Son estas personas que decimos, ay, mira, viven en una pobreza enorme y no tienen recursos. No. Viven apartados de todo el bullicio y el movimiento que sería inasimilable para un alma prístina nacer en Nueva York. Se le queman los fusibles. Vamos a ver que cuando hay muchos estímulos, se bloquean, se vuelven autistas. Yo no entiendo todo este desmadre. Espérame. Demasiados estímulos. No puedo digerir tantos estímulos. Y entonces me voy hacia adentro. Vamos a ver cómo estas almas se apartan, viven una vida muy frugal, muy sencilla, con un taparrabos, la comida súper elemental. Ahorita lo vamos a ver. Y entonces, vinculados a una comunidad donde la hora pico del tráfico es cuando hay una gallina, un puerco y un burro. Y es como la hora pico ahí en el chingado pueblo. Ay, se puso tupido esto, ¿eh? Y tienen que ir asimilando poco a poco. Hay una profunda razón de ser. Son almas que suelen nacer en torno al trópico, al Ecuador, donde es más fácil. Hay hay fruta, se puede vivir una vida frugal, muy sencilla, muy elemental, sobrevives. Y entonces suelen acumularse en ese cinturón, entre los trópicos y en torno al Ecuador. Y son almas que van a vivir con una sencillez tremenda. Y ahorita vamos a ver su psicología, por favor, muchísima atención. Requieren esto porque están llegando al planeta, aterrizando. No los vas a meter a París o a una ciudad tremenda. No, impensable. Viven en una aldea perdida. Esto es fascinante, porque te cambia la perspectiva. De repente ves fotografías de montañas con aldeas y dices, casuchas por ahí. ¿Quién vive aquí? Pero la otra pregunta es, ¿por qué siguen aquí? ¿Por qué no emprenden caminito como pum, 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 ¿no? Para la ciudad, para estudiar y ser contador público, ¿no? Dices, ¿por qué no se mueven? No se quieren mover. Y de hecho ahí en ocasiones es excesivo todo lo que pasa ahí. Para lo que tienen que asimilar. Van asimilando poco a poco. Uno empieza a tener otra lectura interesantísima de estas pequeñas aldeas perdidas en la selva, en la montaña, no sé dónde. Y dices, el lugar ideal para que se vayan familiarizando con todos los procesos de los potenciales, de que hay que mover el cuerpo, hay que respirar, digerir, defecar, orinar,
procurarte alimentos. Es todo un tema, mover un cuerpo de esta complejidad es todo un tema frente al principio de realidad. Y entonces el proceso evolutivo es muy lento, porque es muy complejo. Y entonces personas que van a dar vueltas y vueltas y vueltas como almas prístinas. Muy bien, dentro de este contexto, por favor, leo los textos, voy dejando correr el texto y voy comentando algunas cosas. Pero queremos comprender esta razón de ser del alma prístina. Llega por primera vez, no le puedo darle muchos estímulos, no lo asimila. Entonces, su rango de actividades es muy limitado, el rango de percepción y actividades. Míralo, aquí, encantado de la vida. ¿Y hoy qué hiciste? Pelé cacahuates. Tuvo cabrón el tema, pero los pelé. Está bueno. Y ahí están. Y entonces es verdaderamente pasmoso esto. Vas a encontrarte, te has topado con ellas, pero sin la conciencia de que eran almas prístinas. Pero ahora que las veas, bueno, es una fascinación acercarte a platicar con ellas. Cómo ven el mundo, cómo lo piensan, qué hacen ahí. Y es algo extraordinario. Muy bien, vamos al código. Proyéctame el texto, por favor. Suelen nacer en condiciones muy básicas de vida, estas almas prístinas, de ingreso al planeta. Cualquier exigencia o complicación resulta amenazante para ellas. Fíjense bien en esto. Traemos rasgos de psicología profunda, ¿eh? Estuve viendo los rasgos porque aquí viene una catarata de aprendizaje de psicoespiritualidad, psicología del alma, literalmente. Pero ve viendo los rasgos, porque por ahí puedes tener algunos rasgos perdidos de mil cosas. Pero es buenísimo verlo y decir, no, yo lo supero en 2 patas, pero lo hago consciente. Y digo, ya lo elaboro. Pero ¿cómo es posible que vengo arrastrando este rasgo desde hace tanto tiempo? Es esta visión, porque es el origen de la palabra psicología. De hecho, psique significa alma. La palabra psique, alma. La palabra psicología es tratado del alma. El tratado del alma está psique. Y entonces aquí hay una psicología espiritual fascinante. Tenemos esta visión, en donde cualquier exigencia o complicación resulta amenazante para ellas. Pueden vivir en una pequeña aldea, semidesnudas, con un taparrabos y descalzas o en guaraches, jugando con una ramita de árbol entre las hierbas y relacionándose socialmente con un puerco y una gallina. Su tecnología más sofisticada puede ser una caja de cartón, cacerolas y un mecate. Les atrae lo simple y lo familiar, lo que pueden asimilar. Las experiencias nuevas provocan más temor que estímulo, las confunden. Este rasgo es maravilloso y nos aplica a todos en una u otra medida. De repente lo nuevo, digo, ¿qué onda? ¿Qué significa? ¿Me confunde? Y digo, no quiero. No me hagas pelotas, cabrón. Lo conocido. Por eso es tan lenta la evolución. Y de repente no salgo de mi zona de confort. Me da miedo. Y me muevo en un ámbito muy reducido. Pero esto en las almas prístinas es muy marcado. Muy bien. Se percibe simplemente, fíjate bien, cada alma tiene su autoconcepto. Voy a dar el autoconcepto de cada alma. Se perciben simplemente como yo o no yo. Para él es yo y no yo. Si la experiencia con el no yo, que pueden ser todos los demás, o que pueden ser los animales, lo que sea, resulta hostil, se retrae. Si es extremadamente hostil, puede generar autismo. Y de repente aquí encontramos una resonancia muy interesante. ¿Cuál sería la significación simbólica del autismo? ¿Qué es esto de un ser, un alma que está en un cuerpo, en un planeta y se desconecta de él? Se va para adentro. Nada. Demasiado estímulo. ¿Has vivido experiencias autistas tú o no? Por supuesto que sí. ¿Ya has estado en una fiesta y te aíslas de todo? Entonces son analogías, matices del autismo, es decir, tanto ruido, espérame, y te apartas con alguien en un rinconcito, oye, ven por acá,
Siempre en un rinconcito como que la pasas mejor, en una fiesta. Hay mucha gente, sí, como que nos estorban todos estos. Oye, pero hay este proceso de resguardo, en un antro ruidoso, y de repente allí estás, pero te vas para adentro. Es demasiado escándalo, ruido, me aparto. Y entonces, esta defensa frente al mundo, en donde pueden volverse autistas. Si la percepción de hostilidad, escuchen esto, se presenta más adelante, el alma prístina puede reaccionar con extremada violencia, sadismo, crueldad, asesinato sin causa aparente. Cuidado aquí. Y aquí encontramos muchos casos y llenan las noticias de periódicos, entonces, de repente de un acto de violencia descomunal de una persona que no puede procesar algo. Son almas prístinas. Las almas prístinas, anótale, suelen ser muy impulsivas y son emocionalmente desbordadas. Cuando tú encuentras un alma, un ser, una psique impulsiva, emocionalmente desbordada, que hace un coraje, que ve algo que no comprende, se va encima con una violencia enorme. Crímenes, asesinatos de todo tipo. Son almas feroces, se te pueden aventar y morderte. Un niño, o un cuchillo, un niño que dice, ¿qué hace este cabrón? Y de repente con un cuchillo agrediendo a su hermanita o a un bebé, espérate. Y de repente una cosa desproporcionada. Sienten mucho miedo. Recuerda esto, todo organismo violento tiene miedo. Y entonces se van manifestando a niveles y niveles de miedo. Yo puedo matar a una persona a balazos, puedo matarla también simbólicamente y la puedo matar con palabras y puedo desear de que se la lleve la chingada. O armo el chisme para afectar a una persona. Es una forma de, lo quiero destruir, quiero causar el daño. ¿Por qué? Estoy desbordado y soy impulsivo. Entonces me siento mal y ¿cómo reacciono? ¡Ah! La tarascada. Son las almas prístinas. Son personas que te pueden agredir de la noche a la mañana. Un alma prístina, te llevas con ella bien y te adora. ¡Ay, qué lindo! Un problemita y te quiere matar. Da la vuelta así. Y dices, ¿qué hago, cabrón? ¿Qué pasó aquí? Entonces son tremendamente agresivas porque son impulsivas, desbordadas, tienen miedo, no asimilan bien lo que está pasando, lo asimilan a su manera y se avientan con toda la fuerza. Son tremendamente violentas y pueden ser sádicas y pueden expresar su violencia con crueldad y asesinatos sin causa aparente. ¿Por qué lo mató? Pues quién sabe. Pues le tenía mucho miedo, se sintió amenazado, no digirió y lo mató. Pero por fuera, pues todo parecía como muy tranquilo, muy normal. Y era una enfermera que estaba cuidándolo y que le dijo, no, mira, te tienes que poner alcohol. Esta pinche pendeja, ¿qué me quiere poner? Te vamos a inyectar, no, la mato y la mata. Y entonces, de repente encontramos aquí reacciones aparentemente inexplicables, pero son dentro de una psicología prístina. Hay que, con mucho cuidado, no invadir, respetar, permitirles que se aíslen, que asimilen, que digieran su espacio y poco a poco van cobrando confianza. Pero si no, pueden brincar y de la noche a la mañana dan la vuelta de campana. ¡Buam! Pero luego les haces cuchicuchi y otra vuelta te quieren. ¡Buam! Órale. Y no hay una psicología que esté elaborando. Cuidado con esto. Son bandazos. Tac, 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 tac. Y entonces hay que observarlo. El alma prístina desconoce la diferencia entre una acción correcta o incorrecta. Es dificilísimo que comprenda un código de ética. No entiende qué pedo. Se confunde correcto, incorrecto, no logra entender, pero puede aprender reglas elementales de urbanidad o sentido común. Son socialmente peligrosas e impredecibles. Y entonces personas que de repente dicen, ¿qué le ocurrió? Y personas sorprendidas de su propia pareja. Es decir, ¿qué onda con mi pareja? Nunca me imaginé que fuera a estallar de semejante manera por una tontería. Para mí una tontería. Para ella no. La confundió.
está intimidada y responden como una fiera. Son almas prístinas, muy silvestres, y pueden reaccionar con una enorme violencia. Muy bien, fíjense bien, instrucción básica. ¿Cómo va el tema de la educación con ellos? Instrucción básica. Suelen aprender a leer, escribir y calcular aritméticamente. Casi nunca aspiran a una educación superior, a menos que se les obligue, lo cual es una tortura para ellos. Se sienten confundidas y tienden a ser hostiles en situaciones desconocidas. Fíjense bien, frente a lo que no conozco, soy agresivo. Espérate, primero infórmate, conoce, pregunta y luego ya vemos. No entiendo, no, y entonces estoy con miedo y me vuelvo agresivo. Por lo general no buscan empleo, característica que comparten con almas viejas. O sea, en el fondo ya hay un dato de sabiduría muy bueno. Es fascinante, vamos a ver que almas prístinas y almas viejas se complementan. De hecho, en estas aldeas marginales, que suelen estar llenas de almas prístinas, que dices, ¿quién vive aquí en este pueblo? Hay una calle, hay una tiendita, y ese es el pueblo. Y hay el club social de dominó, y ya. 3 cositas, una capillita. Y dice, ¿qué hacen? ¿Quién está feliz aquí? Un alma prístina. Porque la tiendita de la esquina es como el mall. Así, ¿no? Dice, puta madre, venden paletas y chicles, puta madre. Y están asimilando el tema. Y entonces van poco a poquito, se van moviendo poco a poquito. Y están felices ahí. Un alma más sofisticada ahí se vuelve loca ahí. O filósofa, o mística, o hace alguna cosa. Pues ahí, viviendo ahí, en esas circunstancias, tenemos esta visión en donde buscan mantenerse apartados. Si se sienten confundidas, tienden a ser hostiles en situaciones desconocidas. Por lo general no buscan empleo, característica que comparten con almas viejas. Culturas sofisticadas y tecnológicamente avanzadas suelen considerarlas erróneamente como deficientes mentales. Y esto es terrible porque entonces les dejamos caer toda la onda de sanidad y es un deficiente mental. No, es un alma prístina. Y entonces requerimos acotarla, ubicarla donde puede dar lo mejor de sí misma. Recuerda, un alma prístina en una sociedad así sería un genio fuera de contexto. ¿Se acuerdan? Entonces aquí nada más, si la pones en su contexto, está toda mal, está muy bien. Desenvuelta, contenta, creciendo, aprendiendo, feliz de la vida. A ti te resulta inexplicable, porque tú lo ves desde tu paradigma, porque piensas, todas las personas somos iguales. Entonces, ¿quién se va a poder divertir ahí? Pues está loco este cabrón. Y le gustan estas cosas y no entiende esto, pues es un retrasado mental. ¿Sí, no? Un alma prístina. Y a tratarlas con muchísimo cuidado. Muy bien, tenemos esta visión en donde adoptan, ahora viene la parte religiosa, ya está la parte educativa, ese es su paradigma educativo. Quiero aprender lo mínimo de lo mínimo, que me permita sobrevivir, pero no me compliques con ideas, me angustia, me siento invadido. Hazte para allá, no me des tanta cosa. La religión. Adoptan la religión de sus padres sin modificaciones y la viven mecánicamente, sin comprenderla ni pretender hacerlo. Son estas personas que, ¿con qué mano me persino? Con la derecha. Señor, ya se acabó. Agua bendita, acá. ¿Qué hago? Misa el domingo, vamos, se acabó. Oye, ¿por qué? ¿Qué significa? Nada, cero cuestionamiento. Cero cuestionamiento. La vivo mecánicamente. Es lo que hacen mis mayores. Me lo enseñaron, lo reproduzco, se acabó. Y entonces es la religión más elemental. Es más ritual social, puramente mimético, que un acontecimiento íntimo. La viven con indiferencia y frialdad, ajenas a todo tipo de significación ulterior. Entonces van allá a la iglesia, sí, hacen puras cosas mecánicas. No hay un sentido profundo de la religión en absoluto. Es más un ritual exterior. Perciben el amor, ojo, solo como lujuria.
llevan a cabo el acto sexual con el furor de un animal salvaje. Yo sé que hay mujeres que digan, ay, me encantaría encontrarme con un alma prístina. Nada más para un fin de semana, ¿eh? No quiero mucho diálogo, pero si me brinca, ni modo. Pero tienen esta respuesta, este impulso sexual. Tienen este impulso sexual tremendo y esta respuesta en donde el acto sexual viene con el furor de un animal salvaje. Se desvinculan de las emociones o sensaciones ajenas. Fíjate bien. Esto es exactamente. ¿Qué estás sintiendo tú? Me vale una chingada, me vale madres. Yo necesito desfogar. Literalmente un animal en celo. Se acabó. Y termino y a la chingada. Me vuelvo a poner en celo, sobres. Termino a la goma. ¿Qué sientes tú? No me interesa. Y entonces hay esta desvinculación del acto sexual profundo. No tienen sentido del pudor o la sensualidad. Lo hacen con torpe precipitación, simplemente para satisfacer su pulsión sexual, de una manera totalmente egoísta, regodeándose en las meras sensaciones. Integran parejas rudimentarias y desvinculadas en lo profundo, compañeros de supervivencia. Pueden ser promiscuas con hijos o parentela sin advertirlo como tal, de una manera puramente instintiva. Celos bestiales. ¿Quedó claro este perfil sexual? Y entonces son personas, ahí está, lo impulsivo, está lo desbordado, siento excitación sexual, sobres, me aviento sobre la excitación sexual, terminé a la goma. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? No me importa, satisfago mis necesidades sexuales. Estoy desvinculado en lo profundo. Cuando dos almas prístinas se juntan, literalmente cogen, pero no conviven, no se aman. Se reúnen para coger, cogen, se acabó. Y en lo profundo están desvinculadas. Tienen nada más este contacto sexual. Y además promiscuas. Promiscuas con sus propios hijos, con su parentela, con quien sea. Y entonces hay cuerpo, hay nalga, voy derecho y no me quito. Y tendido, y se acabó, y es la sensación, es la pura sensación, pero ni siquiera lo ven como promiscuidad porque no tienen un código de ética, nada. Es, ¿quién está aquí al lado? Acá, boom, para adentro, se acabó. Oye, perdón, no, dice, oye, no, tu hija, tu hermana, no importa con quién, y no advierten estos límites. Y entonces es algo que encontramos mucho de repente en estas aldeas, en familias que viven retiradas y que además viven todos como en un cuartito y se facilita el tema, pero lo viven con una fluidez tremenda, no está en su paradigma, no está en su contexto de significación y entonces lo viven de esa manera y puede ser un furor tremendo de entrega, pero al mismo tiempo celos bestiales. Es literalmente el macho cuidando a las hembras. Oye, llegó otro macho, ¿qué pasó, cabrón? Aquí nos partimos, pero no me tocas la hembra. Los celos bestiales en hombres o mujeres que pueden llevarlos a cometer crímenes pasionales. Y me vale gorro, pues yo estoy defendiendo lo mío. Entonces, aquí es donde se muestran los apegos en su máximo esplendor. Y entonces ya descubrí esta sensación, me gusta ver, aquí lo mantengo. Me lo quitan, te mato, cabrón. No te metas con esto. Entonces cumple con una necesidad básica que yo necesito. Y es esa visión rudimentaria, completamente rudimentaria del sexo. Muy bien. Comida, alimentación. Fíjense bien, cocinan y comen para sobrevivir. Se acabó. Comida insípida y demasiado cocida. No preparan la mesa ni la presentación de los platillos. Insensibles a la estética del momento, sin importarles la convivencia o la calidez de la atmósfera. Poco asépticas, sus hábitos de higiene en general son bastante rudimentarios. Entonces imagínate, esta comida no le dan importancia, trago para sobrevivir. Y entonces no hay presentación de la mesa, no hay un momento acogedor, no hay un momento de convivencia, no hay la estética del momento. Vamos a comer, qué rico, pues un momento de convivencia fenomenal. Y nada me cuesta poner una flor, poner un poquito de música, algo. Y detalles.
y generar una atmósfera acogedora que facilita la digestión, que abre el apetito, que es un momento de celebración a la vida. Ni madre. Trago lo que hay, chingue, ya se acabó la comida, a la goma. Entonces, ve revisando tus actitudes frente al sexo, la religión, la educación, la comida, y entonces cuestiónate. Esto nos va dando parámetros, nos ayuda a madurar, a profundizar en una visión. Tiene esta visión en donde no solo están ausentes a la calidez de la atmósfera, sino que son poco asépticos. Es decir, hay los hábitos de higiene elementalísimos, más bien son sucios y viven entre la cochinada y se acostumbran a vivir así. Y cacerolas y comidas a medio comer y se amontonan y no lavan y no guardan y no nada, y ahí mismo recalientan y ven y comen y con los dedos y como sea, y en la mugre. Y conviven y lo gozan y lo disfrutan. Y entonces cuando tú llegas a un departamento, a una casa y ves los hábitos de higiene, comienzas a ver los patrones de vida. Hombre, cualquier casa puede estar descuidada en un momento dado, me refiero sistemáticamente, ¿no? Y entonces son ya hábitos, así vivimos. La higiene personal también es otro elemento clarísimo que va manifestando un espíritu cada vez más sofisticado. Muy bien, tenemos esta alma prístina. Por lo regular son desordenadas y negligentes. No le ven el sentido al orden ni a hacer las cosas, les vale madres. Viven de una manera muy despreocupada, centradas en sus necesidades inmediatas, carecen de cualquier tipo de planeación, pésimas administradoras de sus propios recursos, sean los que fueren. No hay un proyecto, una concepción de horizonte futuro. Tengo, trago, tiro, mañana no tengo, pues a ver cómo le hago, pero no se me ocurre, a ver si guardas, si ordenas, si cuidas, mañana tienes, no me vale más. Y entonces, negligentes, descuidadas, malas administradoras. Una persona no puede administrar lo que no valora. Solo cuando valoras algo, lo administras. Solo cuando valoras tu cuerpo, lo administras. Solo cuando valoras tus horas de sueño, las administras. Solo cuando valoras todo lo que valoras, lo administras, lo dosificas. Pero cuando te vale gorro, no entiendes que pues, ni lo administras ni nada. O sea, como se va dando, van fluyendo en una forma muy rudimentaria, muy primitiva. Esto es precioso. Tienen miedo a casi todo. Literalmente como un niño chiquito. Todo les da miedo. El tema en su vida, es el miedo. Vamos a hacer esto. Ay, no. Oye, vamos a estudiar. Ay, no, entrar a la escuela, ir a... No, hay exámenes, no. Oye, vamos a montar una empresa, no, y si fracasas, con miedo. El miedo los paraliza, no tienen confianza de la acción en el planeta. Recuerda, es un alma de transición. Entonces esto se explica. Me estoy moviendo en un lugar que no conozco. ¿Te has movido alguna vez en un lugar que no conoces? ¿Has caminado por una selva oscura que no dominas y te cayó la noche encima y dices, ¿para dónde? En filo, ¿qué hago? Cuando te mueves en un lugar que no conoces, hay una tensión de supervivencia, de ¿qué hago? Ellos no conocen nada. Entonces casi todo les produce miedo. No son emprendedoras, nada más faltaba. ¿Cómo para qué, chicas? Pocas palabras, pocos movimientos, mucha observación vigilante. Esto es espectacular. ¿Has estado en contacto con personas en aldeas o en playas, en lugares apartados? Silenciosos, pocas palabras. ¿Cómo está? Bien. Y se te quedan viendo. Entonces, sí, pues estoy bien, cabrón. ¿Qué más necesitas saber o qué chingados que sea? Y entonces son de pocas palabras, de pocos movimientos y una mirada vigilante. ¿Qué está pasando a mi alrededor? Es una sensación de alerta. Y la encontramos así en muchas personas muy metidas en la naturaleza, y tu sola presencia les perturba su vida cotidiana. ¿Qué es este extranjero aquí en mí? ¿Qué quiere o qué va a hacer este cabrón? ¿Quién es? Y entonces, esta mirada vigilante, pocas palabras, pocos movimientos, sentimos estas presencias. Las pesadillas suelen despertarlas en sobresaltos nocturnos o diurnos y son desconfiadas. Estas pesadillas, tú imagínate todo lo que están asimilando
y que no entienden, y el sueño es una forma, anótale, el sueño es un proceso digestivo de impresiones. El sueño está digiriendo a través de sus imágenes impresiones que no hemos alcanzado a elaborar y asimilamos durante el sueño. Naturalmente son desconfiadas. La vida puede parecerles la desproporción de un esfuerzo que no se justifica. Esto es precioso. La vida suele parecerles la desproporción de un esfuerzo que no se justifica. Realmente estas personas que dicen, no entiendo para qué hacen tantas chingadas, todos estos, todo el tiempo se mueven y van y vienen, ¿qué chingados hacen? ¿Qué tanto hacen? ¿Cómo para qué? A mí no me interesa eso. Y entonces, cuando hay una persona emprendedora a su lado o que inicia otro tipo de acciones, dice, ¿para qué te metes en tanto problema? Pues la vida no es para esas complicaciones, esas pendejadas. Tenemos pan, tenemos agua, ya está con eso, ya, no te compliques. Entonces hay el miedo que paraliza y la visión que simplifica. Su pregunta recurrente es, ¿qué hago aquí? Es una pregunta sensacional. De repente de aterrizaje, aquí nadie va a decir, ¿qué hago aquí? La sensación de que no embono con nada o con nadie. O sea, ¿qué diablos hago? ¿De qué se trata esto? ¿Qué hago aquí? Están en la transición para comprenderlo. Una sensibilidad de otra índole, recién llegada al planeta, familiarizándose con sus cuerpos y su entorno. Lo más cotidiano puede parecerles complicado, desgastante, sobre todo al inicio del ciclo. Tienen la sensación de no encajar correctamente en ninguna parte ni con nadie. Imagínate, alma prístina de fase inicial, o sea, noche de estreno, cabrón. En el planeta dicen, híjole. Entonces encontramos esta psicología profundamente marcada. Con frecuencia las muerden perros que no suelen hacerlo, por el gran miedo que destilan. Los caballos les rehuyen o las tiran. Sus alergias a ciertos animales son negaciones. Esto es interesante porque es además una pauta general sobre las alergias. Estoy negando algo. Mi forma de manifestar la negación de ese algo que no quiero, una alergia. Y entonces, alergia a los gatos, estoy negando. Alergia a los perros, estoy negando. No quiero ese sector, no he entendido de qué se trata. Entonces, soy alérgico. La alergia viene para decirme, acuérdate que esto no te gusta. Tú no entres en contacto con esto y me aparto. Y entonces estoy separándome de esa manera. Una observación muy interesante. Encuentran consuelo en las cosas sencillas, la quietud y la rutina. Requerirán tiempo para arraigar. ¿Está claro esto? Esta visión de estas almas prístinas, con esta cosmovisión y esta actitud fundamental hacia la vida. Aquí no creo que haya ninguna alma prístina, pero a las que están en el planeta les damos un aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Una bienvenida muy cordial. Un alma prístina, los primeros 15 minutos del curso 1 ya se salió. ¿Qué es esto? Ok, muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Proyéctame la síntesis. Fíjense bien, el alma prístina. Son matices y son procesos que estudiamos en el Colegio de Consultores y Comunicadores, dedicando el tiempo y la profundidad que requiere, y lo abordaremos en módulos de desarrollo de conciencia en su momento, pero aquí requiere un cruce de matices muy importante. Quiero contextualizarlo. Pero tú imagina las implicaciones de este código. Su rasgo dominante, recuerda que el rasgo dominante es esta estructura de la falsa personalidad, la susceptibilidad, te pegan donde te duele, güey, no, respondes con el rasgo dominante. ¿Cuál es el rasgo dominante del autoconcepto arquetípico congénito, del alma? Y entonces, ¿cuál es su rasgo dominante? Es mejor no hacer nada. Yo tengo compadres que podrían ser almas prístinas.
Mejor no hacer nada. Quiero moverme lo mínimo. Estoy en la transición, en el arraigo, en la supervivencia. Y va a ser esta la actitud fundamental. Pero tenemos que poner la estructura del alma prístina, la cosmovisión, en el heptagrama. No hay alma prístina sin heptagrama. Alguna glándula tendrá. Y entonces imagina el recorrido con cada uno de los ciclos evolutivos del alma. Por ejemplo, como alma prístina, recorriste todo el heptagrama. Tienes un conocimiento del heptagrama, como alma prístina. No es lo mismo un alma prístina solitaria que estructurada, o que energética, o que expansiva. Entonces vienen los matices de la glándula y vienen los matices de la huella de abandono. Huella de abandono que va a configurar el imaginario. Entonces, un alma prístina pudo haber vivido escenas de mucha violencia en su más tierna infancia y otra de mucho cariño, de mucha protección. ¿Imprime matices distintos? Sí, significativos. Pero si conoces a la persona a fondo, ves que de fondo hay una cosmovisión que responde a la de un alma prístina, independientemente de la glándula e independientemente de la huella de abandono. Pero indudablemente que esos elementos imprimen la visión de un imaginario totalmente distinto. Otro elemento de matiz fundamental es si el alma prístina está en la fase inicial, en la media o en la avanzada. Y entonces queremos ver en qué tipo de fase. Imagínate, en la inicial, ¿cuál es el criterio rector aquí? Mucha atención. En la inicial, los rasgos se marcan al extremo. Al extremo. Son mucho más violentas, son mucho más sexuales, son mucho todo. En la fase media se matizan un poco. Y en la fase avanzada ya van de salida, ya van dejando esos rasgos. Se van a empezar a incorporar a los rasgos del siguiente ciclo evolutivo. Y entonces tenemos que matizar aquí. Cuando llegamos a tener un conocimiento bastante puntual de nuestras características y nuestra cosmovisión, no solo percibes la edad de tu alma, sino la fase en la que te encuentras. ¿En qué fase te encuentras? ¿Inicial, media o avanzada? Ahora bien, independientemente de la edad que tengas, recuerda que traemos resabios de etapas anteriores. Y entonces vale la pena conocer muy bien estos rasgos, vale la pena poder interactuar lúcida y empáticamente con el alma prístina, y si tienes algún resabio por ahí de algún rasgo, decir, ups. Es como cuando vemos a un adulto que de pronto responde como un niño y con rasgos infantiles, un hombre de 60 años. Y su berrinche y tiene ese rasgo. Pero luego lo ves en la empresa y es un ejecutivo maravilloso. O un presidente de la República. Hay que ver las almas. Ver las almas, ver las respuestas, ver qué ocurre y vamos a encontrar esa visión. Pues entonces podemos comprender con mucha claridad que toda persona tiene las más profundas razones para ser como es y para hacer lo que hace. Imagínate, si a un alma prístina le vas a pedir que se comporte como un alma madura. Es una locura de tu parte. Una vez que conoce el código, dices, no le voy a pedir peras al olmo. Si es un niño de 4 años, es un niño de 4 y lo trato como a un niño de 4 años. Y si yo lo trato de otra manera, el que está equivocado soy yo. Él no, él tiene 4 años y es como es. Perfecto. Me voy a vincular a tu edad y a esa respuesta con una gran plenitud. ¿Correcto? Vamos avanzando con estos códigos. Muchísima atención, por favor. Aquí quedaron estas almas prístinas. Mejor no hacer nada, que es totalmente defensivo. Imagínate la inseguridad. Por eso el miedo paraliza. Mejor no hacer nada. Damos el siguiente paso evolutivo y nos vamos con, proyéctamelo por favor, en el código de la experiencia, el alma infantil.
Este es un ciclo de adaptación. El otro era de transición. Ya llegué al planeta. ¿Ahora qué hago? Me adapto. Entro en todo un proceso de adaptación y para eso es la infancia. Me voy a adaptar. Ciclos más complejos. Todo va por ciclos. Rangos mayores de percepción y acción. Fíjate cómo el autoconcepto te va marcando tu contexto de significación y tu esfera de acción. Dependiendo cómo es tu autoconcepto, es lo que puedes hacer o no puedes hacer. Si resuena contigo o no resuena contigo. Ya para un alma infantil, la percepción es mayor. Lo cual quiere decir que su contexto de significación ya maduró el proceso de alma prístina. Ya todo lo que aprendió como alma prístina, de fase inicial, media y avanzada. Ya está en alma infantil. Muy bien. Ahora entras de alma infantil de fase inicial. Entonces, el que era avanzado en el ciclo anterior, ahora llega es principiante en el siguiente ciclo. Está en la fase inicial. Ya tiene rangos mayores de percepción y acción, aunque todavía considerablemente rudimentarios. Vamos a ver el tipo de actividad, de trabajo que les gusta realizar y que se sienten fenomenalmente bien haciendo lo que hacen, acotadito, en chiquito, con mayor confianza, con mayor iniciativa, todavía sin lanzarte más allá de ciertos límites, pero ya puedes ser emprendedor en chiquito, pero hacerlo bien, pero bajo control. Quiero hacer, fíjate bien, aquello que pueda controlar. Si es empezar algo que no voy a controlar, no me gusta hacer, no quiero hacer. Voy a hacer aquello que pueda controlar. Pero estoy en un proceso de adaptación, en donde me voy desplegando a un rango mayor de comprensión del universo, de mi vida cotidiana. Muy bien, vamos a ver estos rasgos del código de la experiencia. El alma infantil. Vamos a ver estas almas, muy interesante porque estas ya pululan mucho ya por todos lados. Las prístinas están un poquito más recluiditas allá, aldeas, y hay una que otra infiltrada por ahí y todo, ¿no? Pero ya las infantiles ya pululan más. Muy bien, proyecta más, por favor. El alma infantil se percibe como yo y muchos otros iguales que yo. Fíjense bien, son clones de mis preferencias. Es como una experiencia que vive un niño que sale de la casa, de ser el rey del hogar, el goldo, ¿se acuerdan del goldo? Y agarran al goldo y lo llevan al jardín de niños. Y dice, ¿cuántos goldos, cabrón? Aquí la competencia está, cabrón, ¿qué son esto? Entonces, su autoconcepto es yo, se percibe como yo y muchos otros. Esto es fascinante. Aquí hay un aprendizaje psicológico tremendo, ahorita lo vamos a desplegar. Y muchos otros iguales que yo. ¿Qué quiere decir esto? Que no percibe las diferencias de los demás. Asume, los demás son como yo. Yo soy persona, tú también, somos igual. Pensamos lo mismo, sentimos lo mismo, queremos lo mismo, somos igualitos. Entonces, cero empatía. No puedo entender al otro. Porque el otro es las diferencias. No puedo ver diferencias. Mi visión es infantil. Por eso la visión infantil es egocéntrica. Yo veo lo mío, mis intereses, lo que yo quiero y a la chingada. Y entonces saco de mi horizonte de posibilidades significativas las necesidades del otro porque no las veo, no las percibo. Fíjense bien, son clones de mis preferencias, transferencia total de su visión. Asume que los demás piensan, sienten, deciden y actúan como ella. La gente es la gente, un grupo homogéneo cuya percepción es la misma que la propia.
no intuye diferencias fundamentales. Todos son como yo. Cero empatía, visión egocéntrica, infantil, respuestas berrinchudas e intolerantes. No comprendo por qué no haces lo que tendrías que hacer, es decir, lo que yo haría en tu caso. Entonces, si yo fuera tú, pues estoy haciendo eso, tú no lo haces, ¿por qué chingados no lo haces? Y entonces, cero empatía, cero comprensión. Imagina esto, respuestas berrinchudas. Y entonces, cuando tengo un problema, lo que hago es una rabieta. No busco una solución, sino que hago una rabieta. Y entonces es el Goldo que solo quiere lo suyo, su visión. Y cuando no hay concordancia con su visión, lo que hace es un berrinche. ¡Ah, no quiero mi juguete, quiero mi... No, ya quiero chocolate. No, ahorita dulces no comes. Y no, yo quiero ahorita. Entonces ya nada más veo lo que quiero y no entiendo por qué mi mamá no me está dando caramelos. ¿Qué no nos gustan los caramelos a todos? ¿En qué quedamos? ¿No le gustan a mi mamá? Entonces esta pendeja le gustan y no me deja comerlos. O sea, la trae contra mí. Yo quiero. Y el berrinche. Y el berrinche tremendo. No puedo comprender. No puedo comprender lo otro y lo que hago es me siento herido. ¿Quién responde ahí? El niño herido. Mire, estoy hablando de almas infantiles, pero no estoy hablando de niños, ¿eh? Estoy hablando de almas infantiles. Un alma infantil puede tener 30 años, puede tener 40, puede estar en el Congreso de la Unión. Entonces, estoy hablando de almas infantiles, no de niños o de personas infantiles, almas infantiles. Y entonces pueden estar en empresas, en puestos de gobierno, pueden ser amas de casa, pueden ser madres de 5 hijos. Entonces imagínate un alma infantil que es madre de 3 hijos, pero que un hijo es alma joven, el otro es alma vieja, ¿sí? Y el otro es alma infantil también. Y cómo viene el diálogo. Y entonces cómo en la familia se fertilizan visiones. Y aprendes de tus hijos, aprendes de tu pareja, a ver un mundo que tú no podrías comprender. Y te lo ponen ahí con marcaje personal. A ver, van a convivir juntos 15 años. A ver si entiendes, cabrón. Pero tienes que aprender del otro, abrirte a aprender de tus hijos, de tu pareja, de todos. Todo mundo te puede enseñar, todo mundo. Estamos aprendiendo todo el tiempo. Si me abro de esa manera, pues, estoy rodeado de maestros. Qué maravilla. La vida misma es una cátedra, fantástico. Y entonces fluimos. Esta visión infantil, en donde yo quiero que los demás hagan lo que yo haría en su lugar. Y entonces esto genera unos conflictos tremendos. No te entiendo por qué lo haces así. Entonces hay una oposición y hay un choque y hay una discrepancia. Lo encontramos en las parejas, en las familias, en las empresas, en todos lados. Muy bien. A temprana edad introyecta fuertes creencias y las mantiene inalterables, muchas veces a lo largo de toda su vida. Una muy incipiente conciencia crítica y autocrítica. Elabora un esquema de vida simple, reducido e inflexible, manejable para ella, pero de continuo roce y confrontación para los otros. ¿Qué ocurre aquí? Que esta alma infantil tiene una muy incipiente conciencia crítica y autocrítica. Aquí hay un punto tremendamente importante, porque la conciencia crítica y autocrítica te va a permitir el desarrollo de tu libre albedrío. Si tú no tienes desarrollo de ese libre albedrío, el alma se estanca, no puede evolucionar. Y entonces aquí tenemos que crear condiciones propicias para que esta alma, que no tiene una visión crítica y autocrítica, la desarrolle. Porque si no, vamos a tener percepciones muy curiosas. En la psicología clásica se llama ego sintónico o ego distónico. Una persona que no tiene capacidad autocrítica se le denomina como ego sintónico. ¿Quién es un ego sintónico? Es uno que siempre se concede la razón. Tú le puedes hacer una observación crítica, no le permea, no le entiende, le vale madre, no la pela,
o se pone furioso, o se pone triste, y no le permea, rechaza. No puede verse en ningún espejo. Todo espejo que le ponga un proceso autocrítico, lo detesta. Entonces puede responder con una enorme violencia, desbordada, impulsiva, frente a un espejo que lo critica. Lo hemos visto en tantas personas, en una discusión, en una plática de sobremesa. Oye, pum, y alguien hace una crítica, ¿por qué te metes? Y de repente gritos, madrazos. ¿Qué ocurrió? Pues ahí está una persona que siempre se concede la razón, un ego sintónico, que no asimila ningún comentario crítico, lo tocas, pero además es impulsivo, es desbordado emocionalmente y te mete un balazo ahí en la comida, una cachetada, estalla en un acto de violencia. Un hombre o una mujer, con su marido, con su esposa, o en la familia, o en la empresa, y de repente así, en segundos, ¡fua!, prende fuego y estalla. No soporto la crítica. Entonces, un ego sintónico tiene un mal pronóstico psicológico. Es decir, y puede llegar a ser en un momento dado objeto de tratamiento psiquiátrico. ¿Por qué? Porque no tiene autocrítica. Entonces, no hay manera de elaborar. Toda persona que convive tiene diversos puntos de vista con otras personas y te las van a hacer saber. Si no puedes elaborar y cada vez que hay una discrepancia hay furor, pues va a haber un conflicto cada vez. Y entonces se convierte en una temática tremenda. Son personas que donde quiera que pasan hay conflictos. Son troublemakers. Y entonces fuentes de problemas, se matan con todo el mundo. Como el alumno que me dijo, ay, yo creo que tengo un karma de violencia. Me dijo, porque por donde quiera que voy se arman los madrazos. Le digo, qué gente, ¿verdad? Tan madreadora, cabrón, qué raro. Y no puede verlo. Y entonces se le repite el mismo conflicto y ya sabes, o reparas o repites. Si una conciencia no comprende, tiende a repetirlo. Pero una conciencia que ya comprendió, no vuelve a requerirlo. Y entonces, lección aprobada, palomita. Pero para que haya una lección aprobada, ¿qué tiene que haber? Conciencia autocrítica. Por favor, desarrolla al máximo tu conciencia autocrítica. Acepta todas las observaciones que se hacen. En los talleres de dinámicas que implemento de conciencia autocrítica, cuando intercambiamos ángulos, le digo a la persona, ángulo que te comenten, acéptalo. No discutas. Te dicen, yo creo que eres soberbio. Y dices, ok, lo tomo. Pero genuinamente, y te preguntas, ¿soy soberbio o no? A lo mejor sí, pero acéptalo. Si no, no lo puedes elaborar. ¿Eres soberbio? ¿Yo? ¿Qué te crees, pendejo? ¿Yo soberbio de qué chingados? Si yo nunca me equivoco, cabrón. Y la soberbia es una pinche equivocación. Una persona que se defiende en la autocrítica no elabora. Por eso la formación académica es tan importante. Les digo a las personas, miren, vivíamos sesiones de autocrítica, crítica tremenda, por ejemplo, en la Universidad de Oxford, por ejemplo. Tremendas sesiones de el fuego cruz, a todo lo que da. Terminábamos, vamos al pub a echar una chela, vamos. Nada personal. Es desarrollo de la conciencia, desarrollo de la inteligencia. Oye, presentas un paper, presentas un ensayo, ahí te van mis comentarios críticos. Padrísimo. Porque pudo mi ensayo, saco mejores publicaciones, aprendo, te lo agradezco. La persona te escuchó con interés, pensó en lo que dijiste y te dijo, no estoy de acuerdo, y por eso te está aportando. Maravilloso. Pero cuando no tienes entrenamiento crítico y autocrítico, te hacen un comentario y te pegan la huella de abandono. Entonces no me quieres. Y si lo mismo te pasó en tu infancia, en tu adolescencia, bueno, es un alarido tremendo. Por favor, mucha atención. Esta observación es muy profunda, muy sutil, es propia del alma infantil, en donde una muy incipiente conciencia crítica y autocrítica elabora un esquema de vida simple, reducido e inflexible, manejable para ella, pero de continuo roce y confrontación para los otros. Aquí tenemos esta visión. Por eso he insistido desde el curso 1, desarrollo de la conciencia crítica y autocrítica. Con la conciencia crítica analizas el mundo,
Con la conciencia autocrítica te analizas a ti. De este doble acto de análisis surge el acto creativo, la transformación de tu autoconcepto. Transformas tu contexto de significación y en consecuencia tu esfera de acción. Y vamos dejando ciclos atrás. Bien, siguiente punto. Fíjense bien. No obstante, es complaciente y sumisa en busca de aceptación, soporte en el hogar, la oficina y la comunidad, mientras no rompa su esquema. Si escucha un punto de vista opuesto o se le contradice abiertamente, se siente confundida y desconcertada por la diferencia. Entonces, de manera externa, se torna beligerante, expresa ira, hostilidad y energía negativa. Su umbral de tolerancia es ínfimo. Tenemos esta visión. Todo esto es una cátedra de aprendizaje psicológico para todos nosotros. Quizá no llegamos a semejantes extremos, pero tenemos matices. Que esto te permita verlo en un espejo y que digas, así quiero ser yo, medio que así soy. Controlador, criticón, manejo mi esquema de esta manera, a ver qué está ocurriendo conmigo. Y entonces poder llegar a elaborar la respuesta de otra manera. Porque si no me voy a tornar beligerante, insulto, agredo, etcétera, expresa ira, hostilidad y energía negativa. Su umbral de tolerancia es ínfimo. Y si además la persona es egosintónica, dice, yo no estoy equivocado, tú eres el equivocado. Entonces no evoluciona. Entonces, personas que han tenido un maestro en su pareja, una mujer que le ha confrontado con el espejo a este hombre cosas maravillosas, pero él no lo ve así. Dice, hija de la fregada, ¿qué se piensa esta pendeja? Y está contra ella, rompiendo el espejo. Si tuviera la suficiente lucidez, está aprendiendo enormemente. Le diría, mil gracias, gracias por el aprendizaje. Cuando se generan los espejos lúcidos en la pareja crece muchísimo. Y hay parejas que llegan a crecer tanto que cierran el ciclo, Cierran el ciclo de lo que tenían que aprender y ya lo único que les falta es el divorcio. Misión cumplida. Salió tan bien que ya nada más nos falta separarnos. Muchas gracias, que Dios te bendiga, emprende tu vida, yo emprendo la mía. Ya, se cerró el ciclo de enriquecimiento maravilloso, pero la pareja está muerta. Hay que revisar los 4 ejes que avisamos. Polaridad, amor, cosmovisión y coloratura. ¿Está viva la pareja o está muerta la pareja? Hoy es un cadáver lo que vamos arrastrando. Y entonces tener esa visión. Ok, esta alma infantil en donde vamos a ver que este umbral de tolerancia ínfimo genera continuos conflictos, aunado a creencias muy fijas. Aprendí esto de religión, me enseñaron y no las cambian. Y dicen, me lo enseñó mi abuela o mi padre, no, y así es. Y se sienten orgullosos de no cambiar sus creencias o sus ideas. Dile, brother, el proceso evolutivo es precisamente modificar todo eso. No, estoy orgulloso de seguir pensando lo mismo que pensaba en mi infancia o en mi adolescencia. Dices, wow, pero tienes 48 ya, cabrón. Sí, estoy chingón, he mantenido mis creencias más de 40 años. No, pero estás chingón. Y entonces hay esa percepción cerrada. Muy bien, fíjense bien. Ocasionalmente aspira a una educación superior, pero se orienta a universidades pequeñas y conservadoras, secretariales. Por lo regular son almas que son buenas estudiantes. Si el grupo de trabajo es acogedor y los esquemas de estudio le resultan claros. De lo contrario, puede perder de vista el sentido de su formación académica y abandonarla con facilidad, orientándose a una actividad práctica y productiva, pero sin muchas pretensiones. No está consciente de lo que pierde al abandonar los estudios, que le parecen desligados de su realidad. ¿Para qué estudiar tanta chingada? Me pongo a chambear, gano unos pesos, con esto me organizo mi vida y ¿para qué quiero más? Y entonces una simplificación extrema, porque no estoy pudiendo apreciar algo. Te digo, cuando no aprecias algo, no lo administras, no lo valoras.
Entonces, más nos vale valorar todo lo que somos y lo que tenemos y dónde estamos, porque si no, lo estoy dilapidando. Y entonces renuncian a su preparación con mucha facilidad, sin tener clara conciencia de lo que le está aportando esta preparación, esta cosmovisión que te da un estudio. Tú notas personas, por ejemplo, que renunciaron a sus estudios en la secundaria y notas su nivel de madurez. Otros que llegaron a la prepa, acabaron la prepa, pero ya no siguieron en la universidad y se quedan con la onda de mentalidad de prepa el resto de su vida. Y lo que ves ahí es un preparatoriano echando desmadre, como en la prepa, igualito. Y ves una persona que entra a la universidad y empieza, y otro que pasó a maestría, y otro que pasó a doctorado, y vas pasando por etapas de formación humana integral. Entonces, el ritmo de preparación no es solo lo que aprendo específicamente para ser ingeniero o química, sino la experiencia existencial. La dimensión existencial de la experiencia, la discusión, la visión crítica, académicos, publicaciones, sí, no, etcétera. La riqueza de esa cosmovisión. Y cómo esas personas que tienen otro nivel de educación, recuerda que es el punto evolutivo, aceleran el proceso sexual y aceleran el proceso nutricional. Cuanto mejor informada y más educada está una persona, mejor se nutre y cuida su salud en todos sentidos y despliega una sexualidad de otra índole, más libre, más natural, más plena, es capaz de cruzar fronteras que otros no cruzarían por prejuicio social. Entonces, ¿cómo voy a tener una relación con esta persona? O por discrepancia de edades, o de razas, o de religiones, o de clases sociales. Yo no me mezclo. ¿Cómo no? Van ampliando la visión del mundo y van ampliando la capacidad de amar. Y esa es una transformación integral. Muy bien, aquí tenemos esta visión en donde no están conscientes de lo que pierde al abandonar los estudios, que le parecen desligados de su realidad. Prefieren ser un pez grande en un estanque pequeño que asumir el reto del océano. Esta metáfora es preciosa. Prefieren ser un pez grande en una pinche pecerita. Entonces, aquí soy el capo de mi mundo pequeño. Pero soltarme al gran océano ya me da miedo, ya no quiero. No estoy preparado para eso. No importa el área en la cual se desempeñe, no suele ir más allá de su estricta y reducida área inicial de competencia. Pero dentro de esta área suelen ser persistentes, empeñosas. El gran objetivo de este ciclo es mantener el estatus. Y entonces, tengo esto, no lo pierdo, ya, no, eso es lo único que me interesa, no perder, se acabó. Y entonces controlar en este nivel. Proyéctame la siguiente, por favor. Tienden a ser fundamentalistas en sus creencias religiosas. El alma infantil introyecta la personificación de la deidad, la madre o el padre simbólico, con mayor fuerza que ninguna otra. No cuestionarse sus creencias les confiere una gran tranquilidad y se aferran a ellas con temor de perderlas. No quieren que nada ni nadie las haga pensar para no desestabilizarse. Meten la cabeza en el agujero de sus creencias y no quieren saber de ninguna otra posibilidad. También cree, de igual modo, en las fuerzas del mal. Su visión es infantil, simplistas maniqueas, fanáticas capaces de dar su vida o privar de la vida a otros en aras de sus creencias, que no tienen más sustento que su propia tradición. No estudian ni reflexionan a fondo, no contrastan ideas. Aquí este perfil ya lo pudieron ver de quién estamos hablando, ¿no? Es el terrorismo, son los terroristas. Son almas infantiles, con creencias muy arraigadas desde el principio, creen que es un mérito mantener la creencia sin cambiarla, no hay conciencia crítica y autocrítica. Como me prometen un cielo lleno de maravillas, si yo me inmolo y entrego mi vida por la causa,
son capaces de destruir el mundo. Son capaces de matar a cientos de personas que no conocen, víctimas inocentes de su furor religioso y fanático, pero no se lo cuestionan. Esto es interesantísimo. Y vienen con complementos y matices de lo que he explorado en negociaciones con terroristas, en donde hay que tener en cuenta la mente de esta persona. ¿Cómo construye su cosmovisión? ¿Qué está dispuesta a hacer? ¿Qué hace? ¿Qué no? ¿Y de qué manera se puede dialogar, negociar? ¿Hasta dónde? ¿Qué tipo de acceso hay? ¿Hay un acceso o no hay un acceso? Etcétera. Y la respuesta. Esta respuesta en donde es una respuesta cerrada, fanática, entregada, explosiva con estas creencias, pero es su visión del mundo. Realmente lo cree a pie juntillas. Por eso, el desarrollo de la conciencia crítica y autocrítica es el antídoto contra el terrorismo, es el antídoto contra la violencia, es el antídoto contra la ignorancia. Realmente tenemos que insistir una y otra vez, en todas las personas con las que convivo, trabajo, les digo, sí, conciencia crítica y autocrítica. Vamos a marcar, yo te marco y tú me marcas. Adelante, ¿sí? ¿La regué? ¿En qué la regué? Dime, ¿la regué? Ok, sorry, sí, tienes razón, lo cambio. No, no tienes razón, no te doy el avión. Ni más, no tienes razón, no creo. Pero sí me lo cuestiono, cuestionar todo. No se trata que al cuestionarte aceptes todo lo que te dicen. Eso no es conciencia autocrítica, eso es dar el avión. No. Conciencia crítica y autocrítica. Vamos a vernos en los espejos y vamos a reconstruirnos, tú en tu experiencia, yo en la mía. Vamos a intercambiar, vamos a fertilizarnos. Esto genera grupos de masa crítica maravillosos. Y entonces el equipo se conforma como equipo con una visión crítica y autocrítica. Entonces entre todos se corrigen todo. Es una maravilla, es una belleza, es continuo crecimiento. Así deberían ser las familias y las parejas. Pero allí es un punto de susceptibilidad. Que no te critique tu pareja porque te la llevó la chingada. Luego te hacen huelga de piernas cerradas por un pequeño comentario. Y entonces decir cómo trabajamos y cómo procesamos los temas. Esta visión del alma infantil siempre nos hace reflexionar en este espejo. Muy bien, fíjense bien, no contrastan ideas. Tú pregúntate, ¿contrasto ideas o no? Es fundamental. Tú piensas esto, ¿quién piensa algo distinto acá? Contrástalas, vas a aprender. Aunque digas, sigo teniendo razón, sigo teniendo lo mío, pero ya comprendiste mejor por qué crees que tienes razón. Pero en muchas ocasiones dices, el que tiene la razón es el otro. O tantito de un lado y tantito del otro. Y matizo e integro. ¡Wow! Esto sí estaba bien, pero lo que me dices es cierto. Es esta belleza de la inteligencia. La belleza de la conciencia que se abre a crecer. El niño tiene miedo de crecer, se aferra. Y es la visión del alma infantil. Experimentan su propia sexualidad con incomodidad. No la pueden vivir como algo bueno o natural, menos aún como algo deseable. El sexo es una zona oscura, prohibida, maligna. Si su cultura lo fomenta, la consideran indecorosa, impropia, si no es que perversa. Sienten vergüenza y temor ante la sexualidad genuina y abierta de los demás. Se vuelven represivas y moralistas, chismosas y criticonas. Lo he comentado ya con anterioridad. El chisme, ¿de dónde proviene? De una persona que está frustrada. Y entonces, ¿qué hago? Echo a andar el chisme. ¿Para qué? Para afectar a alguien más. El chisme tiene como objetivo desprestigiarte, pegarte, algo. ¿Por qué? Porque no soporto tu imagen. Porque tengo una envidia tremenda. Y entonces estoy frustrado en lo mío y digo, ¿y esta mujer con éxito? No. ¿Sabes que esta pinche vieja es cascabelera, cabrón? No. Ay, tan guapa como la ves, no sabes cómo se afloja esta cabrón. Y se le avientan a la yugular y si pueden a la conyugal, ya sabes. Y entonces el chisme, estoy expresando mi frustración, pero especialmente, ¿quiénes son las personas más chismosas? Las que están frustradas sexualmente. Como que cala en lo profundo, ¿no? Dices, ay. Las personas frustradas sexualmente son las más chismosas.
y no soportan la felicidad de los demás, no soportan la libertad del otro. ¿Cómo? Y entonces tú sí lo haces y lo gozas. No, esto no lo voy a permitir, ¿eh? Entonces así tan sueltita, vas a ver, sape. ¿Y con qué me voy? Con el chisme. Por eso siempre les pido a los semiólogos, respétense, no se critiquen entre sí. Aquí hay muchos encuentros más profundos de los que se imaginan, más profundos de lo que se imaginan. Respeta que cada persona viva, experimente lo que quiera vivir y experimentar sin estar expuesto a ningún chisme. Por favor, respeta la vida de los demás, porque es la mejor forma de respetar tu propia vida. ¿Estamos claros con ese pacto? Ojalá se acabe el chisme aquí para siempre. Un aplauso grande, por favor, ojalá. Tenemos esta visión en donde se vuelven represivas y moralistas, chismosas y criticonas, se la pasan fisgoneando la vida de los demás para censurarles todo lo que hacen y que a ellas les causa pavor. La diferencia las agrede, les provoca una secreta, contradictoria e inconfesable envidia, especialmente en la fase avanzada del ciclo. Muy bien, a puertas cerradas, las almas infantiles son tan mojigatas como en público. Rara vez se permiten el placer sensual. Al no experimentarlo, ratifican su inexistencia. No exploran sus cuerpos ni los ajenos. El entusiasmo que muestran otras personas por la sensualidad les parece vulgar o pueril. Suelen estar vestidas la mayor parte del tiempo, incluso estando a solas. No experimentan su propia desnudez con naturalidad. Después del baño, se enrollan rápidamente una toalla, asegurándose que sus genitales queden bien cubiertos. No se visten ni se desnudan totalmente frente al espejo. Simplemente se revisan al final. Es decir, confrontan su vestimenta, no su desnudez. Y entonces esta visión, esta pérdida de naturalidad, esta falta de visión del mundo, esta frustración porque el impulso natural del placer erótico que está reprimido y lo veo en el otro, me la aviento encima porque no lo soporto. Estoy viendo un espejo que me habla de mi propia frustración sexual. Es demasiado, demasiado. Entonces, ¿qué hago? El chisme, el arma mortal del chisme. Entonces, mira, y se suman los otros que están igualmente frustrados. Entonces, a comerse vivo a la mujer fulana, al hombre perengano, fisgoneando en su vida. Bueno, este deporte es mundial y existen publicaciones, revistas, estaciones de radio, de todo, hablando del puro chisme para que la gente fisgonee en la vida de otros, para criticar y sacar su frustración ahí. Y son negocios megatónicos porque todo mundo le tupe con singular alegría al chisme. Y esto es una proyección de la huella de abandono y de la frustración, pero también de una visión infantil del mundo. ¿Por qué me meto en la vida de los demás a fisgonear? Porque no tengo yo mi propia vida. El día que yo tenga mi vida y la riqueza de mi intimidad, con eso me basta y me sobra. Y comprendo la riqueza de mi intimidad y entonces respeto la intimidad del otro. Tú tienes tu vida íntima, qué bueno, pero solo te atañe a ti. Disfrútala, te deseo lo mejor, ¿ok? No me meto ni en tu vida ni en la de nadie más. Y entonces ese respeto maravilloso. Y eso permite una fluidez en una masa crítica que evoluciona, porque si no, la misma masa crítica se retiene, se niega y se reprime. ¿Estamos claros? Muy bien. Hay esta visión del alma infantil con respecto a la sexualidad que vamos a terminar de redondear con otros aspectos del alma infantil que son absolutamente cruciales. Semiología de la vida cotidiana. Nuevas perspectivas. Curso 11. El código de la experiencia. Las líneas del tiempo. Dr. Alfonso Ruiz Soto.